sorpresa. Me dijeron que querían invadir Portugal y solo querían, pues ya sabes, cruzar por mi territorio y de repente ya soy parte del Imperio francés. Estarías en lo correcto si no fuera porque en tu video de TikTok sobre la segunda intervención francesa en México, alguien te dijo, o sea que pudimos ser franceses, y tú respondiste que sí, dando a entender que no lo son, dado que nunca fueron una colonia francesa y porque los franceses nunca tuvieron un control total y efectivo sobre todo el territorio mexicano. Entonces, en el caso de la invasión napoleónica a España, pues entonces tampoco podríamos decir que los españoles fueron del Imperio francés, ¿o sí? Ya que al igual que en el caso mexicano, pues los franceses nunca pudieron controlar todo su territorio nacional. No mames, güey, ¿ya te dio COVID? Algo mucho peor, güey, me contagié de humanos. Pues bueno, yo no creo que los seres humanos seamos una enfermedad, pero bueno, cada quien con sus ideas, ¿no? Cuidan, generan basura, talan mis árboles, se derriten mis polos, güey, se están muriendo mis osos polares. No voy a negar que el problema de la contaminación en gran parte es generado por los humanos, por sus industrias, por la caza excesiva, la tala ilegal de árboles, pero es que no todos son así, o sea, también hay humanos que se dedican a cuidar y preservar especies que estén en peligro de extinción. Además de que algunos países han implementado políticas para reducir sus emisiones de carbono y gases contaminantes en general. Negando el pasado hispánico, el pasado español de México, pero bueno, eso... Unos momentos después. Realmente no creo que se esté negando el pasado hispánico o el pasado español de México, pues porque, en primer lugar, Cristóbal Colón no era español. No, no era español, pero gran parte de su tripulación sí que lo era. Además de que cuando Cristóbal Colón llegaba a alguna isla, la reclamaba para el Imperio Español, puesto que fueron los reyes católicos de España quienes financiaron su viaje. Pero no era casi como que los españoles llegaron a salvaguardar los derechos humanos, ¿saben? O sea... Unos momentos después. Y a pesar de que después de la ley de Burgos se prohibió la esclavitud indígena... Mira, no sé si sepas historia para tontos, pero por aquel entonces no existía algo llamado derechos humanos universales como si los hay en pleno siglo XXI. También es incongruente que en ese mismo video me digas que los españoles no salvaguardaban los derechos, pero al mismo tiempo me estás diciendo que promulgaron las leyes de Burgos en donde prohibía esclavizar indígenas. Todos sabemos que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, pues en España, en la península ibérica. No, las mujeres no tenían derechos. Precisamente por eso es que Isabel Barreto fue la primera almirante en la historia de la navegación, porque imagínate cómo es posible que una mujer que haya nacido en el Perú tenga un rango más alto que varios españoles hombres, güey, o sea, imagínate. Estamos hablando del siglo XVI, o sea, unos trogloditas. Y bueno, aquí implantaron una madre que se llamaba evangelización forzada, y si no querías evangelizarte, pues estaba la famosísima y ya aclamada Santa Inquisición. La Santa Inquisición tenía prohibido juzgar a los indígenas, y de hecho hubo por ahí uno que otro sacerdote que se encargó de proteger a los indígenas de los abusos, ¿eh? No existía gente negra, todos los afrodescendientes son descendientes de esclavos africanos traídos por España. Pues bueno, te voy a responder usando un fragmento de uno de tus videos. Esta información también es incorrecta. En efecto, esa información es incorrecta de entrada porque hay un canal que se llama Extranjeros por el Mundo ahí en YouTube y te encuentras con personas que nacieron en República Democrática del Congo, en Mozambique, en varios países africanos, que ellos por voluntad propia llegaron a México. Por tu culpa, güey, yo la otra vez me encontré a una persona con ese tono de piel y yo le dije, ¿verdad que tu ancestro fue esclavo de mi ancestro, de mi tatarabuelo, y me metí un chingadazo y ya me faltan 3 dientes, güey, para que no se anden creyendo cualquier pendejada que miran ustedes en internet? ¿Y de Guinea Ecuatorial, para ser más específicos, o de Marruecos? En Marruecos no hay personas de ese tipo de color de piel. De hecho, los marroquíes, al igual que otras personas que viven al norte de Europa, son muy parecidos físicamente a las personas que viven en el sur de Europa. Al Reino de España, la neta, le debemos buen fútbol. Aparte, ya nadie quiere ser español. Cataluña. Aquí te burlas del separatismo que hay ahorita en Cataluña como si México a lo largo de su historia nunca hubiera tenido movimientos separatistas. Muy graciosito, ¿no crees? Es una celebración importante, pero güey, la más importante es el Día de la Independencia de México, no la batalla del 5 de mayo. Es gracioso que los mexicanos se enojen porque en Estados Unidos festejan el 5 de mayo y piensan que ese día es el Día de la Independencia Nacional, pero los mexicanos tampoco festejan verdaderamente el día de su independencia. Bien es cierto que en 1810 es el grito de Dolores, pues ese día no es cuando se consuma la independencia se consumó hasta 1821, el mismo Historia para Tontos lo explica, pero bueno. Miguel Hidalgo falleció en 1811 y la independencia de México fue hasta 1821, o sea, 10 años después. Recordarán, yo tengo muy mala suerte, pero ¿saben qué tuvo peor suerte que la mía? Así es, las culturas prehispánicas ante la llegada de los españoles. ¿Las culturas prehispánicas tuvieron mala suerte? A ver, explícame por qué.
Que haya tenido tan mala suerte las culturas prehispánicas y llegaron unos güeros españoles a conquistarlos. Bueno, pues cabe mencionar que las conquistas se dan con balazos y no con abrazos. Sí, pero no. A ver, había ocasiones en donde los españoles tenían que negociar la paz, además de que también puedes hacerte de un nuevo territorio si los habitantes de dicho territorio están de acuerdo, y todo esto sin la necesidad de entrar en un conflicto armado. Digo, güey, suena un poco racista. Ah, ya entendí. Como no lo hicieron los blancos o los europeos, entonces a huevo debieron haber sido los aliens, ¿no? Exacto. Pues mira, Stonehenge está en Inglaterra. Obviamente en Inglaterra pues hay personas de mayoría blanca o caucásica. ¿Y qué crees? Aún así hay muchas personas que piensan que Stonehenge fue construida por los aliens. Pero bueno, yo no entiendo por qué las personas subestimamos nuestra propia capacidad mental cuando se trata de civilizaciones antiguas. Pero bueno, ¿qué podemos discutir sobre eso, verdad? Yo no entiendo por qué un grupo de aliens iban a venir y apilar un montón de piedras, güey. O sea, no tiene lógico. ¿Eso en qué les beneficia a ellos? Las mejores universidades y los mejores académicos de Europa. Bueno, güey, o sea, también universidades ya que existían, se les podría decir como Calmecac eran para los mexicas que vivían en México Tenochtitlán. Obviamente, no todo México antiguo era Tenochtitlán, no todo México antiguo eran los mexicas. Por ejemplo, en Aridoamérica, gran parte de los nativos de ahí eran nómadas. Entonces, si eres nómada, pues, ¿cómo vas a construir ahí una escuela? O sea, no quiero decir que fueran tontos o que no tuvieran conocimientos. Conocimientos tenían, pero hablar de universidad en toda la extensión de la palabra en pueblos de Aridoamérica, pues como que no tan... La conquista de América fueron procesos, güey. No necesité ningún favor, güey. O sea, de todos modos, si no hubieras llegado tú, pues hubieran llegado, ¿sabes? Los portugueses, los ingleses, güey, no sé. Eso es verdad, o sea que los españoles hayan conquistado México no es ningún favor que se le tenga que agradecer a España. Pero también hay que reconocer que pudo haber sido la conquista muchísimo peor si hubieran llegado los portugueses, los británicos o los franceses. Solamente hay que ver cuántos nativos quedan en Canadá o en Australia. Español estaría bastante bien. Híjole, jefita, final, la neta sí nos dejaste con un chingo de traumas psicológicos a tal grado que pues seguimos bien jodidos. Culpando a los españoles de nuestros problemas actuales, aunque ya se hayan ido hace más de 200 años. Qué original, ¿verdad? Menos mal que tú te encargas de difundir la historia de la manera más imparcial posible, que si no, imagínate. El eurocentrismo es el pensamiento de que la cultura europea ha sido el centro y motor de todas las civilizaciones. Si agarraras un libro de historia, sabrías perfectamente que esta por sí misma es eurocéntrica, puesto que fueron ellos quienes salieron de su propio continente para conquistar a los demás. Tú no puedes hablar sobre la historia de algún país sin mencionar a una potencia extranjera europea. Si bien es cierto que Etiopía no fue colonizada como tal por Italia, pues sí fue invadida por Italia. China nunca fue colonizada por un país europeo, pero sí fue invadida por los británicos durante las guerras del opio. Japón tampoco fue conquistado por europeos, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los estadounidenses. ¿Y qué son los estadounidenses sino los herederos de sus colonos británicos, franceses y españoles, que en su momento llegaron a ocupar los territorios actuales de los Estados Unidos? La religión católica es una de las más influyentes a nivel mundial, ¿y quién se encargó de esparcir dicha creencia? Pues los españoles y los portugueses. Si tú quieres estudiar derecho, tienes que ver sí o sí a los griegos y a los romanos. El idioma franco hoy en día es el inglés. Ya sabemos todos dónde se originó el inglés y quiénes esparcieron dicho idioma. De los 6 idiomas oficiales en la ONU, 4 son de origen europeo: el ruso, el español, el francés y el inglés. Estos últimos 3 tienen cierta influencia del idioma latín que hablaban los antiguos romanos. Tú en México, por ejemplo, tienes que estudiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa, mientras que, por ejemplo, en Francia no estudian la Segunda Intervención Francesa en México porque a ellos eso no les afecta en mucho. Incluso en las independencias de Hispanoamérica, una de las principales causas fue la invasión napoleónica a España. Pero obvio que con la Primera y la Segunda Revolución Industrial surgieron en Europa. Y ojo, que con todo esto no quiero decir que los habitantes de los demás continentes hayan sido tontos o que no hubieran logrado avances importantes. Sí que los tuvieron. Los aztecas, mexicas, como les quieras llamar, estaban muy avanzados en arquitectura. Solo hay que ver cómo construyeron una ciudad encima de un lago con edificios impresionantes. O sea, los mayas estaban muy avanzados en campos como las matemáticas, las ciencias naturales, la medicina, la astronomía, por ejemplo, los incas también. O sea, construir una ciudad en lo más alto de una montaña, o sea, todo tiene su mérito. Los chinos también contribuyeron mucho a nuestra sociedad. Filósofos importantes como Confucio, también la invención del papel moneda, el descubrimiento de la pólvora. O sea, pero todos tienen sus avances importantes. Pero a lo que yo voy es que no puedes hablar de un país sin mencionar su época colonial o sin mencionar a una potencia extranjera.